en generar con la universidad en función de ese reconocimiento que se tiene, ¿cierto? Hay un tema, vamos a abordar unos temas muy interesantes, aunque al final vamos a tener un espacio también de conversar, un espacio de preguntas. Yo les voy a contar un poco sobre todos estos mecanismos que venimos también trabajando alrededor de todo este proceso y también la experiencia que tiene la universidad. El tema de beneficios tributarios en Colombia es un tema que no es nuevo, es un tema que tiene muchos años, pero pues vamos a abordar como desde la línea hasta la presentación también de la oficina, las posibilidades que se tienen para esos beneficios tributarios, porque hay diferentes mecanismos, conocer la tipología de proyectos, el proceso de aplicación, que es un proceso en que la entidad o MinCiencias ha dejado o ha establecido unos lineamientos bastante importantes para poder aplicar y en procesos de formulación. Y al final, pues voy a presentar un poco de la oferta de acompañamiento que tiene la universidad. En síntesis, pues nosotros somos la Universidad de Antioquia. La universidad en su momento tiene más de 40.000 estudiantes matriculados. Tenemos 272 grupos de investigación donde se desarrollan en promedio 1.200 investigaciones al año o al menos muchas más. Estas están relacionados con los contratos suscritos y algunos de ellos o muchos de ellos tienen bastante potencial de ser transferidos a la sociedad o a la empresa dependiendo de la tipología de productos que se generen en el marco de esos proyectos. Ha sido pues abanderada a nivel territorial por el compromiso, también a nivel social, por el alcance que ha tenido a nivel de las subregiones que se vienen en incremento y según MinCiencias o la clasificación de MinCiencias es una de las instituciones con mayor número de grupos de investigación de excelencia y pues también cuenta con una acreditación institucional como institución de educación superior. Nosotros correspondemos o pertenecemos desde el año 2002 como programa de gestión tecnológica, ahora división de innovación, que es reconocido a nivel de país por toda la puesta en marcha, no solamente en temas de transferencia tecnológica, sino en temas de emprendimiento, que es una línea bastante gruesa que le corresponde también a la Vicerrectoría de Extensión en este momento para proyectar o avanzar como con todo este proceso. En términos de la Oficina de Transferencia Tecnológica, tuvimos un reconocimiento en el año 2018, fuimos la primera universidad reconocida como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Hay otras en este momento que posterior de ese proceso han sido certificadas, pero esto nos avala para acompañar en el rol de supervisión a proyectos tanto de beneficios tributarios como proyectos de regalías y pues cuenta con el personal capacitado y con una trayectoria suficiente para poder avanzar en todos esos procesos. En el tema de beneficios tributarios, desde este momento de reconocimiento hemos tenido, pues a través de clientes, 10 empresas, hemos formulado y presentado 6 proyectos hasta ahora. Tenemos unos pendientes por presentar teniendo en cuenta que la convocatoria aún no ha tenido apertura y tenemos de esos proyectos presentados, de esos 6, aprobados 5 con una tasa de éxito del 83%. Esos proyectos aprobados han sido por valores superiores a 30.000 millones de pesos y estamos en supervisión de 4 proyectos de la vigencia 2020. Bueno, entrando pues como en materia del tema de beneficios tributarios, consiste pues en estimular la inversión privada, los aportes que tienen las empresas para contribuciones a proyectos de ciencia, tecnología e investigación. Esa inversión se realiza durante vigencias fiscales. Puede ser del año anterior o puede ser también vigencias futuras hasta 4 años. Eso dependerá también de la situación actual de la empresa y se asignan unos cupos para poder deducirlos en su impuesto de renta que se puedan declarar en sus inversiones, ¿cierto? El tema de la inversión es muy importante, ya lo vamos a hablar en un momento, pero este es el índice departamental de innovación
hasta las estadísticas que se tienen desde el año hasta el año 2019. Estos son los aportes por departamento, que es bastante grueso, en miles de pesos, y tiene una participación bastante grande en proyectos de ciencia y tecnología por el interés que tienen las empresas. Entonces, muchas empresas hacen proyectos de investigación básica, investigación aplicada, no son presentados a la convocatoria, que tiene, en su momento tenía 3 vigencias o tenía 3 fechas de apertura para poder aplicar, y eso corresponde a un valor significativo o importante para que ustedes o las empresas puedan deducir ese impuesto de renta cuando se vaya a hacer el pago. Eso es un dato bastante importante a nivel departamental. En la franja azul se ve la participación de los departamentos que tienen unos índices mucho más altos en temas de innovación, que casi siempre están rankeados en las primeras dos líneas, que son Cundinamarca y Antioquia, seguido de la franja verde, que aparece en un nivel medio alto, que es Santander, Valle del Cauca Atlántico, y pues vamos a ver a lo largo como de todo ese índice de innovación en proyectos también relacionados con ciencia, tecnología e investigación, de acuerdo al documento de la Dirección Nacional de Planeación. Tenemos también que a lo largo de la convocatoria, o sobre todo el comportamiento del 2019, esto es tomado de un acercamiento también, o de la información que obtenemos de MinCiencias, el balance de gestión y el perfil de las empresas. Y no importa si es pequeña, si es microempresa, empresa pequeña, mediana o grande, todas tienen o tienen posibilidades de participar en una convocatoria de beneficios tributarios. Las MIPYMES representan el 30.22% de las entidades apoyadas con inversiones, teniendo el 9% del cupo otorgado en la vigencia de acuerdo a la asignación presupuestal que define la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Beneficios Tributarios. Y esto es un valor importante porque estamos hablando de 1.5 billones de pesos, en otros años ha sido de 1.2 billones de pesos y este año es de 1.9 billones de pesos. Han sido 225 empresas apoyadas durante al menos el 2019, y pues quien tiene la mayor participación dentro de toda esta torta para avanzar en procesos de beneficios tributarios son las empresas grandes. 157 empresas grandes, correspondiente al 69%, han participado en esta convocatoria, y eso es un valor bastante significativo, y por eso pues ha tenido una buena estructura y una buena plataforma en función de recursos para ser muy ganador en función de las empresas. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios está compuesto por expertos, tanto de MinCiencias, tanto de la DIAN, correspondiente al Ministerio de Ciencia, MinCit, MinTIC, también la Dirección Nacional de Planeación, y algunos expertos en CTI para aprobar o no los proyectos. Previamente se tiene o se adquiere el proceso de evaluación. Ya les voy a contar un poco, porque cuando se trata de un proyecto de beneficios tributarios, sí o sí hay que formular un proyecto, hay que redactarlo en unos términos de acuerdo a la tipología de proyectos, y eso también implica una demanda de tiempo en las empresas para poder contar como con toda esta información. Como les contaba, pues el cupo de la inversión para el 2021 es de 1.9 billones de pesos que se ha declarado. El tema de beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación tiene varios mecanismos, ¿sí? Existen varios. La primera es la deducción del impuesto por inversión. Esta es la convocatoria general que estamos hablando, que implica una formulación de proyecto, que implica unas responsabilidades también a nivel de empresa para la ejecución de ese proyecto, y donde va a tener unos beneficios en función del impuesto de renta a pagar. Hay otros tipos de beneficios tributarios, como son el crédito fiscal por inversiones en CTI para MIPYMES. Esta convocatoria hasta ahora no ha salido. Las MIPYMES tienen una oportunidad muy grande de participar en esta convocatoria porque tienen unos descuentos a través de unos descuentos mucho más favorables y generosos, más o menos son del 50%, a través de unas TIDIs o unos TIDIs,
que corresponden a unos títulos de devolución de impuestos y pues pueden tener una carga bastante impositiva o bastante favorable para las MIPYMES. En el caso de beneficios tributarios por descuento por inversión, ya es el 25%, a diferencia de las MIPYMES que tienen el 50%. Hay otra convocatoria que es la de ingresos no constitutivos o ganancia ocasional. Esta convocatoria en este momento está abierta. Aplican personas naturales, generalmente personas naturales que tienen contribuciones a proyectos de ciencia, tecnología e innovación y sus horas de dedicación a los proyectos favorecen para que se tengan en cuenta en el impuesto de renta o que se hagan unos descuentos en el impuesto de renta. Y esta convocatoria está abierta y está abierta hasta el 14 de mayo. Hay otra que es la vinculación de doctores en la industria. Esta convocatoria tuvo apertura el 15 de abril. Es una convocatoria también muy interesante, sobre todo las grandes empresas. En la mayoría de los casos participan en ella y es para que se tengan unos descuentos en función del tema tributario por vinculación de doctores a esas organizaciones. No hay fecha de cierre, imagino que es hasta agotar recursos, pero es importante que lo tengan en el radar. Hay beneficios tributarios también por donación, esa también es otra de las posibilidades que se tienen. Y en otros casos también es la exención del IVA para la importación de equipos y elementos que aplican específicamente para grupos de investigación, centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico. No aplica para empresas según los términos de referencia. Hay unas posibilidades muy importantes y es que las empresas que realicen inversión en procesos de ciencia, tecnología e innovación, con la aprobación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, va a tener unos impactos bastante interesantes. Primero porque se pueden deducir el valor total de la inversión en su pago de impuestos y también se pueden descontar el 25% del impuesto a pagar. Entonces, una cosa es deducir el valor de la inversión y otra cosa es descontar el 25% del impuesto a pagar. Existen tres mecanismos o tres tipologías de proyectos que en este momento se tienen. Ya está publicada la versión 6 de tipología de proyectos para que puedan consultar. En este momento hay unos cambios, hay una integración de categorías, como se veía en las versiones anteriores. En la primera categoría aparece proyectos de investigación científica, proyectos de desarrollo y proyectos de innovación. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Pero quiero que se note o que se resalte un tema que es fundamental para cada una de las categorías que se puede aplicar según la tipología de proyectos, y es el nivel de madurez tecnológico que debería tener el proyecto o el que debería tener el producto en función de la tipología, porque esto es muy importante para definir la tipología de proyecto con la cual se va a aplicar a la convocatoria de beneficios tributarios. Hay una terminología que está muy definida, que está descrita en el documento de tipología de proyectos, y es el TRL, que es un nivel de alistamiento tecnológico. Está orientado a definir las escalas de madurez. El TRL es una sigla en inglés, Technology Readiness Level, que funciona hace algunos años para definir esa madurez de un desarrollo o de una tecnología según las actividades asociadas a investigación. Entonces vemos que la escala va de 1 a 9. El documento de tipología se basa en el término del TRL. Hay otra terminología basada en temas de innovación social que ya está denominada como SRL, pero pues no se incluye en el documento, sino que se basa el TRL. Entonces, la escala va de 1 a 9, donde el 1 son principios básicos observados, hay una formulación de un concepto tecnológico y se puede definir o se puede decir que está
son actividades de investigación básica. Los pasos siguientes, o que se avalen o se avancen con algunos conceptos, sería investigación aplicada. Posteriormente de la investigación aplicada continúa el desarrollo tecnológico y por último la innovación. Entonces, cuando la innovación ocurre es cuando el proceso está completamente organizado, completamente se ha validado en etapa experimental, en entorno real. Hay unas demostraciones que ya se dan y pues el proceso ya se considera como completo o articulado en temas de procesos, ¿sí? Esta es una escala bastante interesante, es una base para ubicar lo que se quiere también del proyecto y a dónde se va a llegar. Eso es muy importante definir el alcance. Hay unos proyectos, la primera categoría está orientada a proyectos de investigación científica que se clasifica en tres subcategorías, ¿sí? Para efectos de la tipología de investigación científica, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios ha establecido que la investigación científica engloba varias modalidades, aunque pues, la convocatoria lo tiene bajo tres modalidades, pues pasa casi que a investigación básica a investigación aplicada y un paso intermedio que es la investigación básica dirigida. En el caso de la investigación básica es promover el entendimiento para a futuro desarrollar una solución, una aplicación, es desarrollo de conceptos, desarrollo de algunas funciones y es la primera etapa que ocurre. Aquí vemos áreas de conocimiento como algunas de ciencias exactas, de medicina sobre todo, que realizan investigación muy básica para poder desarrollar unos conceptos que implicarán poder avanzar en los pasos siguientes de la investigación aplicada. En algunos casos la investigación básica define viabilidad para continuar en pasos posteriores, pero es de poner atención en cuál de estas tres modalidades se va a aplicar, porque todas tienen un detalle que hay que poner atención, porque en función de la modalidad también se va a hacer más adelante un proceso de evaluación. Hay unos proyectos que van relacionados con la segunda modalidad, que son proyectos de desarrollo, que se dividen en dos subcategorías, desarrollo tecnológico y desarrollo experimental. Está relacionado mucho con la aplicación de las tecnologías, pasar de lo aplicativo o de la posible aplicación a un entorno real o a una validación también en entorno de laboratorio. Aquí estamos hablando de un TRL un poco más avanzado. Estamos hablando de TRLs generalmente de 4. Entonces, estamos hablando de poner en práctica mediante algunos diseños los resultados de la investigación aplicada, ya sea para mejoramiento de procesos convencionales o no, nuevos desarrollos, y pues poder avanzar incluso con escala piloto para avanzar con toda la parte experimental. Hay una tercera categoría, que es la categoría de proyectos de innovación. En este momento están dos líneas que son innovación de producto, innovación de proceso. Antes se contaba con la categoría de innovación organizacional. Esta innovación de producto corresponde a procesos de desarrollo, escalamiento, introducción de nuevos productos, productos significativamente mejorados. Aquí podemos ver que son válidas en algunos casos las adaptaciones tecnológicas y eso es fundamental porque queda un poco más claro en esta nueva versión sobre como el margen de maniobra en función de la estructuración de los proyectos. En la segunda categoría está la innovación de proceso, es introducción de nuevos procesos o prestación de un servicio significativamente mejorado para desarrollo. El tema de innovación tiene que ver con un asunto también, y es que ya es el último paso o los últimos pasos para poder obtener mejoramientos significativos, productos que se puedan tener como productos comerciales o tener un nivel de avance. Por eso hay que declarar, sobre todo en esta tipología, todo el asunto de antecedentes que se tienen hasta ahora, y eso es fundamental porque pues, para poder llegar a un proyecto de innovación hay que demostrar en muchos casos que se han tenido una serie de pasos previos para poder avanzar con el proyecto.
Es válido que se puedan presentar proyectos faseados, es decir, proyectos por etapas. En la versión, es decir, una empresa tiene un proyecto con una proyección tal vez de 3 a 4 años. Hoy voy a presentar un proyecto tal vez en investigación básica. Más adelante tal vez lo voy a presentar en la modalidad de investigación aplicada, pero posteriormente puedo presentarlo a desarrollo y posteriormente a innovación. Cuando los proyectos tienen un calendario o un cronograma bastante extenso, entonces eso va a permitir que se pueda generar unas inversiones también en investigación, y porque pues hay resultados también no esperados que se tienen en las investigaciones, y eso implica también oportunidades de presentar el proyecto en diferentes etapas. En esta nueva versión de tipología de proyectos, que es la versión 6 que estoy comentando, hay unos rubros financiables, quedan más claros los rubros financiables. Hay unas adecuaciones en infraestructura, no deben superar el 20%. Hay cosas interesantes y mirar también con lupa para algunas empresas que quieran o quisieran hacer algunas reformas. Adquisición de equipos, material bibliográfico que requieran para las investigaciones, un tema de capacitación, unas certificaciones, consultoría especializada, también temas relacionados con convenios especiales de cooperación para algunas alianzas estratégicas que se puedan hacer. Mm, asuntos relacionados con la apropiación social de conocimiento, porque pues algunos eventos, algunos temas de difusión y algunos asuntos podrían entrar en temas de apropiación social, y también funcionan como, lucen muy bien como entregables dentro de los productos de la misma investigación que se está haciendo. Vale aclarar que dentro de todo el macro de proyecto, dentro del todo el macro, hay unos entregables que deben apuntar a 4 líneas estratégicas definidas por MinCiencias, que son generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social de conocimiento y formación del capital humano. O sea, basado también en los entregables y que en línea también a esos 4 ejes, es muy válida también la puntuación, porque están aportando también a unos indicadores de país que son fundamentales dentro de los procesos de evaluación. También se incluyen dentro de esos rubros financiables los gastos de administración, gastos relacionados con propiedad intelectual, temas de diseños industriales, temas de patentes, asuntos que algunas empresas quieran invertir en gastos de propiedad intelectual, porque sabemos que eh, tienen unos gastos altos, sobre todo en un inicio, cuando se relaciona con la búsqueda de antecedentes en un principio, con los gastos administrativos que tienen que ver. Entonces, por este lado se pueden trabajar. Materiales, insumos, también personal científico, también se pueden colocar algunos salarios, horas de dedicación para estos proyectos, personal de apoyo, también salidas de campo, servicios tecnológicos, viáticos, software también, o licencias. Eso también se puede incluir dentro de los rubros financiables de las propuestas de beneficios tributarios. Hay algo también importante para que se pueda aclarar y que se pueda definir sobre todo los roles de las entidades participantes. Se diferencian en 3 líneas o 3 categorías: el ejecutor, el coejecutor y el actor asociado. En el caso del ejecutor es la empresa mixta o la empresa privada o persona natural constituyente de renta, que financieramente va a liderar el proyecto, es responsable de llevar a cabo el cumplimiento y todos los objetivos planteados dentro de ese proyecto, formulado y aplicado y registrado en el Sistema de Información General de Proyectos, que es el formulario de SIGP. También está el coejecutor. El coejecutor es la empresa mixta también o privada que quiera formalizar o formar una alianza para ese proyecto con el ejecutor. Puede ser institución pública o privada que participa en forma directa en el cumplimiento de los objetivos y los resultados para el proyecto de CTI, bajo la coordinación también directa del ejecutor.
El coejecutor también puede tener un beneficio tributario. Ahorita les voy a contar un poco cuál es como la forma en la que se hace. Y el actor asociado es la persona natural o jurídica que cuenta también con el reconocimiento por parte de MinCiencias como actor de ciencia, tecnología e innovación, establecido también como en la política de reconocimiento de actores. En este caso, pues la Universidad de Antioquia a través de la OTRI o de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación puede ser el actor asociado para acompañar estos proyectos. Esta figura cambia, anteriormente era supervisor, ahora es el actor asociado que tiene unas responsabilidades dentro del proyecto y también evaluará la capacidad de generar esos aportes como actor asociado. Estos son los tres roles de los participantes. Aclaro que todos los proyectos sí o sí deben tener el aval de un actor asociado para participar. No solamente es una OTRI reconocida, son grupos de investigación que pueden actuar como actores reconocidos, centros de desarrollo tecnológico que también estén avalados para participar en este tipo de convocatorias y unidades de investigación o empresas altamente también innovadoras que tengan unidades I+D+I certificadas podrán ser actores asociados para avalar los proyectos que se van a presentar. El proceso de aplicación eh, corresponde a un proceso natural de proyecto, pero en este caso hay algo importante a tener en cuenta y es que se debe tener el registro previo de las entidades participantes al proyecto a través de la plataforma de MinCiencias, porque pues hay que incluir unos indicadores fiscales o unos indicadores o un balance financiero de los últimos 3 años por empresa, y eso es fundamental registrarlo previamente para que la empresa pueda tener las credenciales y poder registrar su proyecto ante la plataforma de registro. En paralelo se puede formular un proyecto según la tipología de proyecto. Ese proyecto formulado debe estar estructurado según esa tipología a la cual decidieron presentarse. Eso es fundamental porque cada una de las características según la tipología puede cambiar según el proyecto y luego de todo este proceso se debe hacer un registro en la plataforma, en el Sistema de Información General de Proyectos. Este proceso normalmente lo realiza la empresa, diligenciar como todos los ítems o todos los caracteres de acuerdo a la tipología de proyecto que se va a presentar. Digamos que la parte financiera también es una de las partes más gruesas, el registro del personal mismo de la empresa para poder soportar el personal científico y registrar como todas las características propias de un proyecto. Debe contar, para poder enviar el proyecto, debe contar con el aval del actor asociado. En este caso, pues el aval es un documento, la carta de aval institucional, que es emitida en su momento también por la Universidad de Antioquia, firmada por los representantes legales, para poder aplicar en cualquier convocatoria. Se hace una revisión por parte de MinCiencias, una revisión del cumplimiento de los requisitos, sobre todo documental, y posteriormente pasa a un proceso de evaluación y se da una comunicación de aceptación o rechazo. En el caso que el proyecto pase o no pase, cada proyecto tendrá un código. No se publican nombres de proyectos, se publican códigos de proyectos que hay que tener presente para hacer procesos de seguimiento y una vez se avance con este proceso, se avanza con la supervisión del proyecto, que es otra de las etapas gruesas, sobre todo quien ejerce ese rol es el actor asociado y MinCiencias en los siguientes 15 días o puede ser un poco más, emitirá la resolución para que se haga la deducción. En esa resolución es posible que se definan rubros que no fueron financiados o que no surtieron avales dentro del proceso de evaluación. Entonces es posible que no se financie completamente el rubro total solicitado, sino que existan algunos rubros que no se financian por algo que no fue efectivo en el proceso. Nosotros como universidad tenemos también una oferta de acompañamiento. Es
un acompañamiento metodológico para la formulación y la presentación de proyectos de acuerdo a la guía o a la tipología, a la guía de tipología de proyectos, que nos avala también como actor reconocido. Nosotros tenemos también un plan de trabajo con las empresas con las que hemos trabajado para poder orientar según las necesidades que se tengan, cuáles son los intereses que se tienen y cómo se puede formular el proyecto de manera efectiva, de manera rápida. También realizamos la supervisión de los proyectos presentados, enmarcado a la categoría pues, de deducciones y descuentos por inversiones en CTI, que es la primera categoría que mencioné ahorita durante el ciclo de vida del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico y presupuestal, que son los puntos obligatorios, sobre todo en este momento para avanzar con los procesos de supervisión. Tenemos unas propuestas que son modulares conforme también a las necesidades que se tengan las empresas. Y modulares me refiero sobre todo al alcance, a que en algunos casos algunas empresas requieren más que la estructuración del proyecto, una asesoría metodológica para viabilizar proyectos que ellos no pueden hacer o se les dificulta un poco por las áreas de manejo. Estamos hablando de un proyecto que tiene todo el rigor o debería tener todo el rigor científico por el tipo de evaluadores al que van a llegar estos proyectos. Entonces, la idea es que estos proyectos queden muy bien formulados, muy bien ranqueados y que podamos formalizar un proceso de alianza más adelante también con procesos de supervisión, que es un tema requerido. En esta nueva versión de tipología de proyecto se habla que el actor asociado tiene unas responsabilidades en función de capacitación, de temas relacionados con más que todo temas de apropiación social, de conocimiento, y eso implica también unas competencias técnicas para desarrollar estos puntos que se están realizando. Hemos realizado unos acompañamientos. Aquí podemos mencionar algunas empresas acompañadas, algunas de ellas no se han presentado los proyectos, pero ya los proyectos están redactados, otros ya se entregaron y ya hoy estamos viendo la supervisión de estos proyectos y estamos trabajando en paralelo con muchas organizaciones para poder aumentar ese alcance que se está teniendo con todo este tema de beneficios tributarios. No sé si tengan alguna pregunta, estos son mis datos de contacto, podemos entrar a conversar y a hablar sobre este tema si tienen algunas preguntas. Ok, muchas gracias, Carla, esa presentación, pues, digamos, bastante concisa. Digamos, en resumen, entonces, pueden acceder a beneficios tributarios personas naturales, que la convocatoria está abierta, y personas y empresas o personas jurídicas, que la convocatoria muy pronto abrirá. Para poderse presentar a la convocatoria de empresas es necesario redactar un proyecto o tener un proyecto formulado y debe ser presentado con el aval de un actor reconocido. Centros de desarrollo tecnológica, centros de I+D o oficinas de transferencia de resultados de investigación, que en este caso, como la Universidad de Antioquia, lo tiene y, digamos, está reconocido. Ok, tenemos algunas preguntas. Permíteme por acá en el chat, las empiezo a mirar. Mm, la primera pregunta es de Jonathan García. ¿Por qué una entidad pública no puede ser ejecutor, sino coejecutor? ¿Cuánto tiempo en promedio tarda el proceso de acompañamiento para presentar el proyecto? Sí, realmente las empresas, las entidades públicas, no sé si decirlo de esta manera, pero no tienen unos pagos en el impuesto de renta. Por eso la convocatoria aplica para entidades privadas, solamente empresas que sí obligatoriamente tienen que hacer esos pagos.
El beneficio tributario está pensado únicamente para empresas. Seguramente hay unos impuestos de otro tipo que se pagan, pero propiamente para el impuesto de renta, que es para inversión en temas de CTI, aplica únicamente para empresas. El coejecutor sí puede ser una institución pública, pero para poder fortalecer en muchos casos sus actividades de investigación, pero en el caso, por ejemplo, de la universidad, que hemos tenido tantos proyectos en el rol de coejecutor, no tendría un impacto sobre ese impuesto. El proceso de acompañamiento tiene un tiempo estimado de un mes y medio, dependiendo también de los tiempos. Para poder formular un proyecto se requiere también em, unos aportes por parte de la empresa, porque nosotros también hacemos un acompañamiento, pero necesitamos conocer algunos elementos propios, entonces se hacen un proceso de trabajo previamente y un plan de trabajo, pero en general podría ser un mes y un mes y medio. Ujú. Ok, Ahora, perfecto. de pronto para Sí. ampliar un poco más la pregunta, en el caso de los profesores o personal que haga actividades de investigación, eh, puede aplicar o enviar este proyecto a la convocatoria para personas naturales que tengan para poder disminuir su valor a pagar en la declaración de renta, porque son actividades o contribuciones o aportes intelectuales en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, las personas que hagan parte de esos proyectos pueden aplicar a otra convocatoria, que es la convocatoria de personas naturales, y es la que tiene cierre el 14 de mayo. Ok, justo en este momento les voy a compartir al chat el enlace a esa convocatoria de personas naturales, pues que es, digamos, una convocatoria distinta a la que nosotros estamos, digamos, promoviendo en este caso. La convocatoria de personas naturales, pues es diferente a la de empresas, pues como ya explicamos. Pero aprovecho la pregunta, Carla, que nos hacían en el chat, y es como cuáles son esos tips o esas consideraciones que deberían tener en cuenta las empresas desde este momento que tienen la intención de presentarse a la convocatoria de beneficios para empresas. Es decir, ¿qué deberían tener ellos ya en mente en este momento para poder, digamos, que el proceso sea exitoso y que el proyecto sea exitoso? Bueno, nosotros tenemos presente una metodología para poder eh, avanzar en la formulación de los proyectos y partimos de una cosa y es qué quiere la empresa al final de todo este ejercicio. Quiere un producto, quiere mejorar un proceso, obviamente las empresas quieren tener productos en el mercado, pero qué tipo de producto y qué pasos previos necesita para llegar a eso, ¿sí? Se ha hecho un desarrollo previo, no ha avanzado absolutamente nada, no sabemos cómo se hace. Entonces, eso es fundamental para poder avanzar dentro de ese proceso. Primero, pensar, porque hay muchas empresas que tienen una serie de proyectos, no saben por cuál se van a definir o cuál van a priorizar. Eso es importante que se tenga claro en el momento en que se vaya a presentar para que no sea una mezcla de cosas, sino tener claro el proyecto. Ahora, no hay límite de proyectos a presentar por empresa, sí hay cupo. Cada empresa tiene un cupo máximo de presentación de proyectos hasta 90.000 millones de pesos. Entonces, cuando se exceda ese cupo, pues ya hay una limitación del número de proyectos a presentar. Pero sí se debe tener claro cuál sería el producto que se quiere lograr. Hacemos una serie de pasos previos de cómo quiere lograrse llevar a cabo ese desarrollo y con eso se define fundamentalmente la tipología de proyecto a la que se va a presentar. Es muy confusa y eso nos ha pasado. Ahora la tipología de desarrollo se confunde mucho con la tipología de innovación. Cuando se va a construir la propuesta, o hemos visto en algunas empresas, la propuesta, la empresa dice, vamos a presentarnos a innovación, pero cuando vas a resolver el formulario no tienes elementos para una propuesta de innovación, entonces toca devolverse a la otra tipología de proyecto previa para poder resolver todo ese tema. Entonces,
es fundamental que se quiera o se tenga presente qué es lo que se pretende dentro del marco del proyecto, definir el alcance. Hay proyectos muy ambiciosos que en un periodo de un año es muy difícil que se puedan llegar a hacer. Hay que tener en cuenta también la vigencia fiscal. Estamos hablando que la convocatoria va a abrir para la vigencia fiscal del 2021 y serían proyectos donde el alcance sea en esa vigencia fiscal. Ok, perfecto. Carla, no sé si puedes compartir los datos de contacto tuyo nuevamente antes de Claro. continuar con otras preguntas, si eres tan amable. Para las personas que nos consultan por el costo del acompañamiento, pues todo depende, porque depende del estado en el cual se encuentra el proyecto. Entonces, los invitamos a que escriban a este correo electrónico que es el de Carla, identificacionotc@uda.edu.co. Con Carla pueden acordar, digamos, un encuentro o una cita en la cual, pues, digamos, se pueda estructurar una propuesta de acompañamiento. Carla, tenemos varias preguntas. Judy Duarte nos pregunta que si la empresa a la que ella actualmente asesora está interesada en la implementación de un sistema, por ejemplo, nos dice el sistema HACCP, se podría enmarcar dentro de estos beneficios, es decir, la implementación de un sistema, supongo yo que es informático. No, es un sistema de puntos críticos de control, HACCP. Ah, perdón, ok. Ese sistema de calidad sí es posible, siempre y cuando esté en el marco de un proyecto bien estructurado, se tengan unos beneficios, pues igual la implementación del tema de puntos críticos será propio de cada producto o proceso a mejorar y más que la metodología o el proceso de HACCP es revisar como todo la estructura del proyecto sobre todo para obtener el beneficio en temas de implementación del sistema de calidad. Ok, Lady Tarazona nos pregunta cuánto es el tiempo límite para solicitar los beneficios, porque los proyectos de investigación tardan más de un año y van más allá de la vigencia fiscal, es decir, hasta cuánto tiempo hacia atrás puedo yo, digamos, como justificar las inversiones que he hecho en proyectos de investigación y de desarrollo. La justificación es anual únicamente por la ventana o la vigencia fiscal. ¿Por qué? Porque el pago de impuestos, ejemplo, del 2020, seguro ya se hizo al 30 de marzo del 2021. Entonces, solo aplica para la vigencia fiscal del 2000, en este caso del 2021, que el pago de estos impuestos va a ser en el primer trimestre del año siguiente. Ahora, si el proyecto tiene varias etapas, hay que presentar un proyecto en una etapa diferente en cada convocatoria. Hay unas posibilidades y es que la vigencia fiscal o el beneficio tributario puede utilizarse a los 4 años siguientes. Ideal que sea el beneficio total completo a aplicar en esos 4 años, ¿sí? Y no, digamos que 100 millones en este año, 50 en este, es mejor dejarlo completo más adelante, en algunos casos, porque algunas empresas podrían entrar en quiebra, incluso las empresas que no tienen utilidades o no tienen una rentabilidad también pueden aplicar y utilizar esas vigencias de esos impuestos para los años siguientes. Entonces, esa es una de las flexibilidades también que tiene la convocatoria, pero el tema de los proyectos, año a año hay que presentar uno a uno en diferentes etapas para poder obtener el beneficio fiscal. No es que yo vaya a presentar un proyecto en un periodo de 5 años y vaya a aprobar ese proyecto, no. Debo presentarlo una y otra vez hasta completar esa etapa y a eso es lo que se denomina en muchos casos proyectos faseados. Ok. Daniel Ospina nos pregunta qué asociado que avala el proyecto tecnológico está ubicado en el eje cafetero. Daniel, en el chat te estoy poniendo en este momento el enlace a MinCiencias donde está el listado de los actores reconocidos. Ese listado está a nivel nacional. Tú puedes consultar ahí por las categorías quién es, digamos, como la institución dentro del eje cafetero que te puede acompañar. Pero igualmente no hay, digamos, un límite geográfico. Nosotros como Universidad de Antioquia creo que también te podemos acompañar y ahorita pues podemos aprovechar todas las oportunidades que nos ha desatado la virtualidad. Ok,
Otra pregunta, Jenny Aguirre nos dice que si podemos explicar más claramente el primer beneficio de deducción del valor de la inversión. Si contablemente todos se descuentan los gastos en el balance como inversión, y entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues que si puedes explicar un poco más ese tema de la deducción del valor de la inversión. Sí, claro que sí. A ver, una empresa realiza una inversión, ejemplo, de 500 millones de pesos, ¿cierto? Eh, el beneficio de ese proyecto será, hay una resolución, MinCiencias emite una resolución y es el beneficio del proyecto total, es decir, el proyecto total financiado de esos 500 millones de pesos, pero de esos 500 millones de pesos yo me puedo descontar el impuesto de renta el 25%. Y se utiliza la resolución que se tiene o la resolución otorgada siempre y cuando me hayan aprobado todos los rubros definidos en el proyecto, porque eso pasa. Hay rubros que después del proceso de evaluación la empresa cree que ha aprobado todo el proyecto, pero realmente hay rubros que en la resolución no aparecen, entonces hay que tener en cuenta es lo que define la resolución y los rubros que se financiaron, y sobre ese valor total es el 25% que se va a descontar del impuesto de renta. O sea, no es que la empresa no tenga que pagar absolutamente renta, seguramente sí, pero va a tener un bono de un descuento de un 25%. Entonces, en el caso de las empresas de la convocatoria que estoy hablando, que es para este tipo de deducciones, hay una convocatoria, que es la convocatoria de MIPYMES, por el límite que se tiene, donde la deducción o el bono o el beneficio tributario es del 50%. Y ese 50% está orientado con eh, eh, unas devoluciones que se llaman TIDIs. Esas devoluciones de impuestos pueden ser aplicables a diferentes impuestos, se puede hacer un cruce diferente, es un tema digamos que un poco más profundo, porque para esto existe una convocatoria específica, pero también es posible, dependiendo del tamaño de empresa, que se pueda aplicar y obtener un beneficio mucho mayor al que se puede tener por el del impuesto de renta. Entonces, una cosa el descuento es deducir el valor de la inversión, 100%, ese valor de la inversión se deduce el 100%, por ejemplo, en el caso de los 500 millones que decía ahorita, pero esos 500 millones se puede descontar el 25% del impuesto a pagar. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es que si sabemos cuándo va a abrir la convocatoria para empresas. Pues realmente esta es una decisión que depende de MinCiencias. MinCiencias pues no tenemos la fecha exacta, pero sí pensamos que está muy pronto a salir, porque pues digamos es el tiempo adecuado para poder dar para que las empresas se presenten. Básicamente lo importante acá es, o lo que queremos con este tipo de charlas, es que ustedes puedan ir adelantando esos proyectos para que en el momento en el que salga la convocatoria haya por lo menos un adelanto en la estructuración o en la formulación del proyecto. Otra de las preguntas que nos hacen, Carla, es que si nosotros hacemos el acompañamiento en el plan de inversiones o solo la parte metodológica. Y una pregunta que hay un poco más abajo es si el acompañamiento también está involucrado un grupo de investigación, es decir, el acompañamiento también es temático en lo financiero o solo en lo metodológico. En todo, tanto en lo metodológico, también como en la parte financiera, específicamente porque pues ya la experiencia define incluso cuáles son los rubros financiables, cuáles son los límites, cuáles son las líneas que mejor podrían viabilizar el proyecto en esos procesos. Entonces nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento en todo el proceso, obviamente con apoyo de la empresa. Ok, perfecto. Bueno, por acá tengo otra.
¿La implementación del software con inteligencia artificial para automatización de procesos aplica para este beneficio? Siempre y cuando el software requiera unas adaptaciones tecnológicas. No es solamente comprar el software, tal vez qué se va a hacer con el software, cuáles son los beneficios que se va a tener, que eso debe quedar también muy claro o muy explícito también en el proyecto. El tema de los equipos es un asunto que hay que justificar mucho, que hay que darle un valor adicional al tema de los equipos y no conseguir un equipo entendemos o se entiende que es para fortalecer las capacidades de la empresa, pero cuando son equipos de unos costos muy altos se debe justificar muy bien el para qué el equipo, qué se va a hacer con el equipo o en el caso de los software, qué tipo de resultados se van a obtener para hacer algunos procesos posteriores o incluso si el software requiere algunas adaptaciones o algunos módulos adicionales que se deban crear, eso también se podría incluir. Pero sí, sí es un rubro financiero. Ok, Judy Duarte pues, nos pregunta que si el proyecto puede durar varias vigencias fiscales. Creo que es una pregunta que ya respondiste. El proyecto puede durar, puede plantearse por fases y presentarse a varias vigencias fiscales, ¿correcto? Sí, así es. Ok. Viviana Benavides nos pregunta, ¿las empresas deben contar con un presupuesto inicial para ejecutar el proyecto y luego descontarlo al finalizar la vigencia fiscal? Sí, de Es decir, hecho, creo que sí, porque básicamente es una recuperación de la inversión, ¿cierto? Es así decir, es. la empresa invierte, ejecuta el proyecto, pues tiene su doctor, hace su desarrollo o hace su alianza con el grupo de investigación y lo que hace esta convocatoria es permitirle a las empresas recuperar lo que ya invirtieron, digamos, antes, ¿sí? Así es. Sí, es una recuperación, es decir, el proyecto debería estar en ejecución, o al menos en muchos casos también puede pasar, es que las empresas dejan el proceso para empezar en una etapa final, pero garantizar que el proyecto tenga un nivel de avance en el 2021. Mauro, algo que no respondí ahorita fue el tema de las alianzas con los grupos de investigación. Sí. Dependiendo del tipo de proyecto que sea y si es del interés de la empresa, nosotros hacemos los enlaces con el grupo de investigación correspondiente en muchos casos porque podrían fortalecerse capacidades por un asunto de competencias técnicas. Esas alianzas se pueden hacer y se han dado. Cuando nosotros tenemos, digamos que un banco de información muy grande por las líneas de investigación que se tienen, entonces ese trabajo también se puede hacer. Hemos recurrido también a algunas personas para apoyarnos en la parte técnica en función de la estructura o la formulación de algunos proyectos, pero cuando la figura o el rol del investigador o el grupo de investigación cambian en el rol de coejecutor, pues es suficiente con que la empresa participe con ese actor reconocido y no requiera relacionamiento con el actor asociado, que en este caso seríamos nosotros como OTRI. En muchos casos eso depende también del relacionamiento con las empresas, porque algunas empresas, por temas de propiedad intelectual, quieren hacer su trabajo solos. Y por eso, en algunos casos, se define o no alianza con un grupo de investigación, porque pues si un grupo de investigación participa va a tener aportes intelectuales. Entonces eso es un tema que algunas empresas definen que no, y especialmente por los entregables. El interés en algunos casos, de muchos grupos o muchos investigadores podría ser la publicación, podría ser un tema de unos productos en función de una tipología de productos de investigación que va relacionado con generación de nuevo conocimiento, y en muchos casos a las empresas no les interesa porque una publicación podría disminuir sus ventajas competitivas en relación a ese producto que se tiene. Eso es decisión. Se dan las alianzas con los grupos de investigación o si no lo quieren hacer, se puede trabajar con la OTRI para que avale el proyecto y se pueda postular y se haga pues un proceso también de relacionamiento.
Ok, siendo fieles con la hora, creo que vamos a resolver una última pregunta y ya pues damos por terminado. No se preocupen, esta grabación y la presentación se las enviaremos al correo electrónico que ustedes registraron antes de ingresar a esta sesión para que la puedan consultar y allí pues también les pondremos los datos de contacto de Carla. Carla, una última pregunta. María Ortiz nos dice, ¿cuál es la contribución o la contrapartida y qué beneficios obtiene el coejecutor o actor asociado que participe en la convocatoria? Es decir, ¿cuál es esa contribución, contrapartida y beneficio que obtiene el resto de los actores, el actor asociado y el coejecutor? Ujú. Bueno, el coejecutor, por ejemplo, si el coejecutor es otra empresa, la otra empresa puede tener el beneficio tributario. Hemos tenido también proyectos de alianzas entre varias empresas y las empresas participantes tienen el beneficio tributario. Em, si el coejecutor es una entidad pública, como a través de un grupo de investigación, los productos em, o los tipos de productos de investigación que se puedan generar en el marco del proyecto para fortalecer capacidades científicas, ese es el valor, ¿cierto? Y es por eso que las universidades hacen ciencia o contribuyen al tema científico, porque les interesa ver de los resultados qué se puede hacer, cómo puede avanzar y cómo evoluciona la ciencia en función de todos esos productos. En el caso de la OTRI, es acompañar transversalmente todo este proceso. Nosotros tenemos como objeto también social, por así decirlo, es de alguna manera apoyar la transferencia de esos resultados de investigación. Eso es fundamental para nosotros, o sea, que el conocimiento no solamente se quede en la burbuja o en el laboratorio, sino que pueda trascender el umbral y que de alguna manera se pueda generar desarrollo y se pueda contribuir como a nivel país. Es la función que tenemos a nivel de universidad, transferir lo que se está haciendo en los grupos de investigación o en los laboratorios y de alguna manera formalizar todas estas alianzas y todo este relacionamiento, porque finalmente un proyecto de investigación contribuye también al desarrollo a nivel país y a nosotros también, de alguna manera, por el quehacer y el objeto que se tiene dentro de la otra. Sabía que había dicho que era la última pregunta, pero esta última pregunta que nos hace Carlos Andrés García considero que es importante y creo que hay que solucionarla. ¿Se tiene que formalizar la alianza entre las empresas o basta con un compromiso para participar en el proyecto? Es decir, ¿hay que hacer una alianza entre los distintos actores o, digamos, básicamente se presentan solo para la convocatoria y ya? Sí, nosotros, por ejemplo, cuando el actor asociado participa, sí se debe formalizar una alianza porque nosotros tenemos unas responsabilidades y digamos que a eso lo llamamos saneamiento de la propiedad o el saneamiento para poder mejorar ese relacionamiento. Entonces, sí se hacen unos contratos o unos convenios para mejorar ese relacionamiento donde cada uno tendría unas responsabilidades. En el caso de que nosotros seamos esos actores asociados, tenemos unas responsabilidades, la empresa también tendría otras responsabilidades una vez el proyecto sea aprobado para ejercer actividades de supervisión y en el caso de estructuración también se hace para definir los compromisos también. Eso es algo también que la U tiene muy organizado. Ok, queremos agradecerles su participación. Les recordamos, les vamos a enviar la presentación y esta grabación a su correo electrónico, el correo que dejaron registrado al ingresar a esta sesión. Nosotros somos la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Nuestro propósito es llevar todo este conocimiento que tiene la universidad hacia el sector, hacia la sociedad, hacia las empresas. Ayudamos a la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y por supuesto del emprendimiento. Muchísimas gracias por participar y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, mil gracias. Chao.